Se dice que precisamente octubre es el mes con más acontecimientos paranormales, desde fantasmas hasta relatos de brujas y juegos con la ouija. Es por eso que este mes escucharás más relatos de esta índole, por lo que te presento 3 aterradores encuentros fantasmales ocurridos a suscriptores. El habitante del convento, basado en experiencias reales. Allá por los años del 2000, formé parte de una comunidad religiosa perteneciente a mi país. Esta tiene varios conventos expandidos, incluso en otros países. Pero existe uno en particular en el cual tuve una vivencia muy fuera de lo normal, al menos desde mi punto de vista, pues fue una experiencia que quizás nadie se imagina vivir siendo monje. El convento del que les estoy hablando está ubicado en un pequeño pueblo de la sierra, en una altura totalmente alejado de todas las grandes ciudades. Enormes cerros vistos, animales propios de la zona y su clima único hacen del lugar un sitio agradable para vivir. Quizás por eso me llamaba mucho la atención cuando al paso de los años descubrí que aparentemente nadie quería ser destinado a esa casa. Algunos solo permanecían allí por unos días y después rogaban ser removidos del lugar. No obstante, no pude evitar sentirme emocionado cuando me informaron que sería mi nuevo destino. En fin, partí esa misma noche. Luego de varias horas de viaje, llegué a la tan misteriosa casa cerca del atardecer. El convento era tal como lo veía en las fotografías. Una enorme casona de patios amplios rodeado de jardines coloridos. En el costado lateral se levantaba la capilla y la huerta portaba cultivos frutales abastecidos por el agua de un pequeño arroyo que cruzaba justo a la entrada de la misma. El anciano superior del convento me recibió con mucha alegría, al igual que los otros 4 monjes que integraban la comunidad. Después de conocer todo el lugar, nos dirigimos a la biblioteca, donde recibí las instrucciones que debía seguir en mi nuevo hogar. Fue entonces que aproveché para hacer mención de la duda que yo traía conmigo, el por qué un lugar tan maravilloso no era deseado por los demás monjes. A cambio de eso, recibí una explicación que me dejó más intrigado. Este convento es un tanto diferente al resto. Aquí seguramente podrás presenciar la unión de este mundo con el del más allá, me respondió sonriente mi superior. Ciertamente no comprendí mucho, pero lo atribuí como un mensaje espiritual, aunque al pasar de los días comencé a comprender a lo que se refería. De por sí nuestro horario de descanso era a partir de las 9 de la noche. A esas horas realizábamos nuestros últimos rezos y nos disponíamos a dormir. Yo tenía el cargo del vicario, puesto que me obligaba a quedarme levantado un poco más para ocuparme de otras cosas. Una noche me encontraba ordenando unos papeles en la biblioteca, cuando escuché un ruido que al parecer provenía del patio interior. Se escuchó como si alguien arrastrara algo. Pensando que algún animal había ingresado para hacerse un festín con las bolsas de basura, salí deprisa a investigar. Al no encontrar nada, regresé a la biblioteca,
donde se acrecentó esa sensación de confusión, o mejor dicho, de miedo. Todas las cosas que se encontraban en un estante ahora estaban acomodadas prolijamente sobre la mesa. Pensé que se trataba de una broma de algunos de los monjes, pero era imposible debido al poco tiempo que estuve ausente allí. No había nadie cerca tampoco. Esa noche me dormí con esa incertidumbre. A la mañana siguiente le conté lo sucedido al superior, quien me respondió con esa misma sonrisa, solo que esta vez agregó que me debía de acostumbrar, pues eso era algo común en ese lugar. Esos eventos se repitieron casi todas las noches siguientes. Escuchaba muebles moverse, chillidos propios de algo arrastrándose. En tanto yo trataba de obedecer e ignorar esos hechos, el miedo crecía cada vez más, hasta que una madrugada un suceso superó mi calma. Un monje nos despertó con sus gritos. Al llegar a su habitación lo encontramos fuera de sí, temblando de espanto. Tuvimos que sostenerlo entre varios para mantenerlo estable. Sus ojos expresaban un terrible miedo mientras gritaba: «¡Él fue! ¡Él fue!». Me sentí en la obligación de exigirle a mi superior una explicación más racional al respecto. Me evadió en todo momento, pero 2 noches después pude ser testigo directo de lo que en verdad estaba ocurriendo. Me encontraba parado frente al arroyo. Acababa de hacer mis ocupaciones y como aún no tenía sueño, quise acercarme a despejar un poco mi mente. El mismo sonido que escuché en noches anteriores lo percibí al otro lado del canal. Justo al ingreso de la huerta, estaba todo oscuro. Solo pude ver una quieta silueta entre unas malezas. Mantuve mi mirada fija en ese bulto hasta que de pronto eso comenzó a moverse. Lo hacía de modo pausado, zigzagueante, tal cual se mueve un lagarto. Repitió la misma acción hasta que quedó expuesto a la luz que proyectaba el farol más cercano. La sensación fue indescriptible, estupor, pavor, como nunca antes lo había sentido. Ese bulto era el cuerpo de un hombre, un monje para ser más exacto. Tenía un hábito puesto. Estaba tendido en el suelo, apoyando sus manos. Se volvió a mover y entonces comprendí que él era el que se arrastraba de esa manera. A pesar de que la capucha cubría su cabeza, alcancé a ver su horrendo rostro. Lo tenía desfigurado, sin facciones ni perfil que me dijeran que estaba vivo. Solo un poco de carne colgaba de su cara, resaltando sus mandíbulas expuestas. Gracias a sus ojos blancos puestos en mí, comprendí que estaba consciente de mi presencia. Retrocedí aterrado. Él respondió arrastrándose otra vez, y eso fue suficiente para que yo me alejara corriendo de él. Me dirigí directamente a la habitación del superior. Este me miró asustado al ver el terror en mi semblante. «¿Ya lo viste, verdad?», me preguntó preocupado. Lo intenté durante horas, pero no fui capaz de articular palabras. El anciano me llevó a la capilla donde pasamos el resto de la noche orando. Pero tampoco eso pudo quitarme el temblor de todo mi cuerpo. Durante la mañana me fue revelada la verdad. En ese convento estaba el fantasma de un monje que vivió hace muchos años allí. Perdió la vida al caer desde el tejado cuando hacía mantenimiento, quebrándose la columna para fallecer minutos después. A pesar de que se ofrecen misas constantes por el eterno descanso de su alma, el fantasma se niega a abandonar el convento.
se aparece por las noches, quizás con la intención de recordar a los monjes que él aún sigue estando presente, aunque para ello todos tengan que padecer el horror de verlo en esa condición en carne propia. Viví solo 3 meses en ese convento. Creo que mi evidente estado hizo que se me convenciera que tampoco yo podía soportar convivir más tiempo con el habitante de aquel maldito convento. El fantasma de la estación. Historia basada en una anécdota real. En los años de 1990, formé parte de un grupo de amigos que teníamos. Por costumbre, realizábamos viajes de rutina. Íbamos a todos lados, siendo los lugares menos visitados los que más nos atraían. Fue así que llegué a conocer un antiguo pueblo casi al límite de mi provincia, donde, en sus buenas épocas, era el punto fijo del transporte de tren. Es más, las vías del ferrocarril todavía perduran en el lugar. La idea era que todos visitaríamos el pueblo por segunda vez antes del fin de año, cosa que nadie pudo cumplir al tener en cuenta las vacaciones familiares. Sin embargo, yo no quise faltar. Tomé mis cosas y me aventuré totalmente solo. Me llamo Emanuel Valdés. Esto lo viví cuando tenía 19 años. El pueblo era muy pequeño en realidad. No contaba con muchos habitantes. Tampoco estaba preparado para recibir turistas. La primera vez que lo conocimos juntos, solo estuvimos de paso, pero la tranquilidad que despedía bastó para desear regresar. En fin, llegué hasta donde el transporte me lo permitió. Después de eso caminé hasta llegar al lugar y busqué un sitio adecuado para levantar mi pequeña casa de acampar. El sol de la tarde anunciaba una cálida noche, por lo que preferí recorrer un poco el sitio antes de instalarme por completo. No medí mis tiempos ni los pasos. Me dejé llevar a la deriva y en poco tiempo me vi envuelto en la incómoda situación de no evitar que la noche me atrapara. Pero aún el clima dio un vuelco inesperado. La tormenta que se armó no fue tanto mi preocupación, eran los ensordecedores truenos que me asustaban. Siendo un lugar lleno de vegetación, temía ser víctima de la furia de los rayos, por lo que el pánico comenzó a turbarme. Mientras corría al campamento, recordé haber pasado por una vieja oficina de las estaciones de tren. No tenía más opción si quería resguardarme. Apenas llegué al mencionado lugar, me metí a las ruinas de la añeja construcción. Era solo una habitación que todavía se mantenía en pie. Las paredes estaban rajadas, pero el techo todavía me cubría. Obligadamente, tuve que ignorar los residuos nauseabundos que contenía. Después de todo, solo estaría allí hasta que parara un poco la tormenta. Según mis cálculos, eran aproximadamente las 9 de la noche. Estaba sentado sobre un bloque de cemento que hallé dentro, fumando un cigarrillo, mientras contemplaba el espectáculo que daban los luminosos relámpagos. Justamente fue en uno de estos cuando alcancé a ver la silueta de una persona cruzar por afuera a través de la puerta. Me quedé pensando por unos instantes. Me pareció raro que si se trataba de alguien que también buscaba refugio, no haya elegido ingresar a la habitación. Cuando me levanté a asomarme para mirar, ya no había nadie. Luego de unos minutos, la misma persona volvió a pasar. Al menos es lo que pensé, solo que esta vez pude ver cómo estaba vestido.
Usaba un uniforme azul, de esos que utilizan los trabajadores de las máquinas. Tenía una gorra del mismo color, haciendo juego con el atuendo. Cuando quise levantarme para volver a mirar, un relámpago me permitió verlo parado en la puerta. El escalofrío que sentí fue instantáneo. Me espantó verlo aparecer así tan de repente. Él se quedó parado en el mismo lugar sin hacer movimiento alguno. Me puse de pie para saludarlo sin acercarme. Le expliqué que no era del pueblo, que tenía mi campamento cerca, por lo que solo pasaba por ahí para estar protegido de la lluvia. En ese momento, él habló. Estoy seguro de que me dijo algo, solo que por culpa de los truenos no logré comprender sus palabras. Le volví a platicar, le pregunté si él era de la zona, si también buscaba refugio o si yo estaba haciendo mal al haber ingresado sin autorización. Pero en esta oportunidad a ninguna de mis preguntas respondió. Una cadena de relámpagos simultáneos fueron tan potentes que ahora iluminó toda la habitación. Tan así que me permitieron verlo con mayor claridad por más de un segundo, ocasionando que me sintiera desfallecer del espanto. Solo sus ropas fueron plenamente visibles. Su rostro, sus manos, la parte de su pecho descubierto me mostraron una especie de piel traslúcida. Pero detrás de ella se veían solo el cráneo y los huesos. Haber vivido ese momento es lo que yo llamo haber tenido contacto cercano con la muerte, pues eso era un cadáver viviente. Mientras yo sentí el desplazarse mi alma de mi cuerpo, tan brutal fue el impacto de verlo que aún no puedo creer que haya sobrevivido a esa aparición. Cuando ese minúsculo resplandor de luz acabó, solo quedó visible su silueta. Después desapareció de la nada. Lo sé, porque yo no pude ni siquiera parpadear. Al primer signo de lucidez que tuve, salí corriendo de ese lugar. No pensé en la lluvia ni en los truenos. Mi instinto de supervivencia había quedado enfocado solo en alejarme de esa presencia. No me detuve hasta llegar al campamento. Me encerré dentro de la casa de campaña, rezando todo lo que me sabía. Eso duró hasta que paró la lluvia, porque una vez finalizada, levanté todo para salir de esa zona. Ni siquiera llegué al pueblo. Pasé directamente a la carretera, donde pedí a los coches que me llevaran hasta la ciudad, hasta que uno se paró. Esa fue la primera y última vez que me aventuré a viajar solo. Demoré un poco en lograr estabilizarme emocionalmente de esa maldita y traumática experiencia. Aunque todavía se me perturban los sonidos al recordar a ese ser. Muchos años después, volví a tener noticias de ese pueblo. Fueron mis amigos quienes me contaron que otro muchacho había tenido una experiencia similar, solo que él no tuvo tiempo de escapar, pues sus problemas psicológicos todavía lo atormentan. Aunque es muy común para los que habitan en el pueblo, y no es solo uno, sino varios los fantasmas que se aparecen vagando por esas ruinas, a los que llaman los fantasmas de la estación. Espero que mi relato haya sido de su agrado. Muchas gracias por compartir. El fantasma de la construcción. Relato basado en hechos reales. Hola, ¿qué tal, inframundo? Mi nombre es Miguel Pineda. Lo que voy a contarles me pasó hace una década. Fueron 5 semanas de sufrimiento, de padecer un castigo del cual hasta el día de hoy me considero inocente. Aunque el protagonista macabro de mi relato
no lo tomó de esa manera. En esos tiempos compramos un terreno con los ahorros que nos costó muchos años. Estaba recién casado con Maite, mi compañera de toda la vida. La casa demandó muchos meses de trabajo y yo mismo participé en la construcción. Una vez que estuvo lista, nos mudamos a vivir la vida que creíamos merecida. Pasando 2 meses, mi trabajo de comerciante nos generaba buena ganancia. Aún así, mi ambición me hizo ver el amplio espacio desocupado del terreno como una oportunidad de invertir para ganar más dinero. Proyecté construir un pequeño departamento para ponerlo de alquiler. Nada podría salir mal, pensé, pero para ello debía antes derribar un pedazo de pared que había junto al límite de la casa. Restos de la casa anterior, me imaginé, porque solo era una pila de ladrillos viejos e inservibles. Tiempo después el departamento quedó tal como lo quería. Solo restaba culminar con algunos detalles para que así quedara habitable. Era una noche de sábado. Mis suegros vinieron para saludarnos cuando supieron la noticia de que íbamos a ser papás. Una grata cena de por medio nos agasajó hasta la medianoche. Después de eso, los visitantes se subieron al coche y se despidieron deseándonos éxito con el nuevo emprendimiento. Esa misma noche, me desperté cuando mi perro no paraba de ladrar. Me levanté para callarlo, pero al ver a dónde ladraba me preocupé. La puerta del departamento estaba abierta, a pesar de que yo la había cerrado. Aún no tenía cerraduras, pero la aseguraba con un candado y unas gruesas cadenas que ahora encontré tiradas a un costado de la puerta. El perro permanecía afuera, por lo tanto dudé que algún intruso estuviera adentro. De igual manera me atreví a ingresar. Estaba tan vacío como oscuro. El olor a pintura fresca todavía era potente como el barnizado de las maderas. Estuve dando vueltas por el interior más de 10 minutos. Al salir, volví a colocar el candado, pero al alejarme solo unos metros, el ruido de las cadenas me hicieron voltear. La puerta estaba movida como si alguien hubiera intentado abrirla. Vi cruzar una sombra por la ventana, confirmándome que realmente había alguien allí adentro. La ira de imaginarme que un delincuente me estaba robando no me dio tiempo a analizar la situación. Pasé encolerizado, profiriendo insultos, pero la soledad del lugar me volvió a callar. Estaba vacío como minutos antes. Había tomado unas copas con mi suegro. Eso es lo que usé para justificarme. También eso me impulsó para ir a descansar de una buena vez. Ya casi me dormía cuando escuché los pasos de alguien caminando dentro de la casa. Esta vez mi mujer se despertó. Asustada me preguntó quién andaba en la sala. Le pedí que se quedara adentro y que no saliera hasta que yo se lo dijera. Pero al llegar a la sala me encontré solo de nuevo. A partir de entonces, las noches se volvieron un verdadero infierno para nosotros. Movían las sillas, encendían el televisor, las puertas se abrían solas. La misma sombra que vi la primera noche se dejaba ver ahora en el interior de la casa, pero era lo que se escuchaba desde aquel departamento, lo que indudablemente congelaría la sangre a cualquiera. Alguien silbaba una canción, no me pregunten cuál porque les juro que la odio. Segundos, minutos e incluso a veces hasta horas, ese maldito silbido trastornaba mi mente. A mi esposa la mandé a pasar unos días con mis suegros. Ella tampoco podía dormir. Temíamos que el miedo que sentía afectara el embarazo o generara algún problema. Yo me quedé solo enfrentando la situación.
Una madrugada, harto de toda la situación, me levanté mientras los silbidos comenzaban. La ira pudo más que mi miedo, por lo que fui directo al departamento y empecé a insultar a quien fuera el culpable de todo. Esta vez obtuve respuesta. El silbido cesó. Regresé a la casa, me senté en la sala. No podía asimilar lo que estaba pasando. El miedo y la impotencia me rompían la cabeza. El chillido de la puerta de la sala al abrirse lentamente me sacó de ese estado. No quise voltear. Sabía que era él. Lo invité a pasar, a dar la cara. Le pregunté por qué estaba haciendo todo eso. Ante el silencio, volteé a mirar cerca de la puerta abierta y no había nadie. Pero cuando regresé mi mirada al frente, la sensación de sobrecogimiento fue descomunal. Sentado frente a mí había un muchacho joven, o tal vez no lo sé, porque ese ser no tenía casi rostro. Solo su mirada de enfado era reconocible. El resto de su cara eran fluidos de descomposición y carne podrida. Tenía apoyados sus brazos sobre la mesa como diciéndome: «Aquí estoy, ¿por qué me llamaste?». Mis ojos se expandieron, mi boca se abrió por sí sola. Sentí perfectamente cómo mis dientes chocaban entre sí como un reflejo al mismo terror. Él me contempló por unos segundos más. Después desapareció de mi vista. Yo me quedé sentado sin poder moverme durante horas. Ese fue el último suceso que pude tolerar. Cuando me recuperé, visité a una bruja que me dijo que se trataba del fantasma de una persona que quizás había fallecido en el lugar y estaba penando. Ubiqué a la persona que me vendió el terreno y después de contarle la situación, me dijo que ignoraba totalmente el caso. La respuesta me la dieron los propios vecinos, los más viejos para ser más preciso. El fantasma era el de un viejo anciano, me dijeron. Un hombre que falleció de un infarto hace muchos años cuando a su familia le querían quitar la casa. Lo único que quedaba en su hogar era esa vieja pared. Quizás fue esa razón la que desencadenó todo. Batallando y como pude, aquí y allá, días después logré encontrar su tumba en el cementerio. Le puse flores, le pedí perdón, ofrecimos misas por su descanso durante meses, hasta que su alma dejó de manifestarse. Hoy en día, llevamos una vida tranquila dentro de todo. Donde estuvo ese último pedazo de pared, hice poner una cruz de hierro, en memoria a aquel hombre que luchó por su casa, inclusive estando en el más allá. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.